Bien, continuamos estudiando la Petrov y en este caso vamos a pasar más a líneas principales. Sabemos que la Petrov se produce luego de E4, E5, caballo F3, caballo F6 y hemos visto, digamos en los capítulos anteriores, opciones anti-Petrov, como por ejemplo jugar alfil C4 en la jugada 2, o bien jugar caballo F3, caballo F6 y aquí jugar caballo C3, que sería, digamos, una invitación a jugar una escocesa, una italiana, una variante de los 4 caballos. Es decir, variantes donde el blanco realmente no quiere entrar en la Petrov, pero antes nosotros de pasar a la jugada principal, que es caballo por E5, vamos a ver otra gran opción de las blancas, que es en esta posición jugar con D4. Y nosotros contra D4 también tenemos, además de, digamos, E por D4 o caballo por E4, que son las jugadas principales, también podríamos jugar con D6, y esto sí es una invitación a jugar la variante Philidor, muy conocida también, muy interesante. Hay realmente muchas opciones con negras contra D4, pero a mí me gusta, digamos, ser fiel al repertorio de la Petrov y capturar en E4. Bien, aquí, luego de caballo por E4, hay algunas opciones que tenemos que tener en cuenta. D por E5, una de las jugadas principales, la otra alfil D3, e interesante también caballo por E5, aunque de las que mencioné es la menos popular. Así que vamos a ver alfil D3, D por E5, caballo por E5. Vamos a empezar por estas líneas y por supuesto más adelante, una vez que hayamos visto todas estas líneas, podemos sí pasar a la jugada principal de nuestro estudio, que es caballo por E5. Bien, luego de D4 nosotros vamos a capturar N4 y aquí, de todas las jugadas del blanco, vamos a empezar por alfil D3 y nosotros simplemente jugamos D5. Van a notar que en muchas variantes de la Petrov nos quedamos con un caballo en E4. No solo en estas líneas, sino también en las líneas principales. Así que luego de D5 vamos a ver que el blanco por lo general hace D por E5. Caballo por E5 también es posible y surge una situación un tanto rara donde podríamos incluso jugar simétrico con alfil D6, pero me parece mejor aún esta jugada porque en el fondo nuestra idea es cambiar piezas para poder, digamos, igualar del todo, y este caballo D5 es molesto. Si nuestro rival intenta algo como caballo por F7, aquí tenemos dos opciones. Una es rey por, dama H5, tenemos rey E6, y el blanco no tiene nada mejor que repetir con dama G4, rey F7. Incluso podría, digamos, intentar jugar a ganar con dama E2, pero siempre tengo rey H7 y lo mejor que tiene el blanco es repetir posiciones con dama H5 jaque. Realmente muy triste, ¿no? Repetir jugadas con blancas. Pero, por cierto, aquí, contra caballo por F7, si no quiero hacer rey por F7, que eso forzaría tablas por repetición, podría intentar con negras hacer dama E7 o incluso dama H4. Y como vemos, es una posición bastante tensa, donde amenazamos mate en F2, el caballo en F7 sigue colgando, y realmente después de dama E7, aquí amenazamos caballo C3, jaque descubierto, es una posición bastante tensa. Si con negras estamos obligados a ganar, podemos jugar de esta manera. Aquí me gusta dama por, rey por, dama H5, esto es sospechoso, ¿no? Porque ahora el rey en E6 se ve más raro que antes, pero sin dudas es posible. Vamos a ver dama E7, dama E2, dama por F3. Es como que, de acuerdo, el blanco técnicamente está mejor,
pero en la práctica no es tan fácil y tampoco tiene tanto desarrollo el blanco como querría, ¿no? Es como que el peón de menos que podemos tener compensa ampliamente hasta si ganamos el par de alfiles de las blancas. Entonces, no necesariamente el blanco aquí puede forzar las tablas después de caballo d7, es decir, aquí podemos jugar a ganar con negras, y además si el blanco quiere conseguir ventaja, le va a ser muy difícil en esta posición, porque piensen que si hace una jugada como esta, más adelante, al no tener el caballo en f3, a nosotros nos va a permitir jugar un dama h4 y vamos a estar atacando directamente al débil flanco de rey de las blancas. Entonces, aquí alfil de 3, d5, como veníamos explicando, caballo por e5 no le da mucho al blanco, pero bueno, la jugada que puede hacer es d por e5 y esto es lo que van a jugar la mayoría de sus rivales. En este momento estamos siguiendo la partida que la encontrarán en la base como Matignon contra Melkumian, y aquí las negras juegan la simple caballo c5 y me parece muy interesante, es decir, aquí el blanco puede que quiera comer en e4, luego cambiar damas y que perdamos el derecho a enrocar. Entonces, con esta jugada, hasta podemos pensar en comer ese alfil de d3, que es un alfil bastante fuerte, ¿no?, a la hora de atacar, sobre todo el alfil de d3 en conjunto con el peón de e5, que evita que tengamos un caballo defensor en f6. Es bueno tener la posibilidad de cambiar este alfil. Otra opción que se me ocurre en algún momento es la típica maniobra de alfil g4, alfil h5 y alfil g6, y de esta manera también con negras logramos cambiar el fuerte alfil de las blancas. Y bueno, luego de caballo c5, como les digo, está la partida Matignon contra Melkumian, y en esta posición dos jugadas principales que encontré. Una de ellas es, por supuesto, enroque con blancas, y la otra, muy interesante también, es jugar alfil e2. Y alfil e2, claro, es muy lógico que el blanco quiera conservar su alfil, pero ahora vamos a ver cómo procedió la partida Kostenyuk contra Yu Wenjun y vamos a ver que el negro ha quedado muy bien. Lo que más me gusta de este tipo de líneas es que siempre puedo jugar c6 para proteger el centro. Mi alfil de c8 nunca es un mal alfil porque siempre puede salir a f5 o a g4, e incluso mi caballo de c5 podría ir a e6. Realmente la posición del negro es muy sólida. Y aquí luego de c4, el blanco en esta partida intentó, digamos, romper en el centro bastante temprano. Vamos a ver cómo el negro simplemente come. No hace falta jugar c6. Esto a lo mejor le da al blanco un motivo como para jugar por algo, ¿no? Por la ventaja. Al tener nosotros el peón de d5 aislado, al obligarnos a ubicar este alfil en e6, que bueno, hace bien defendiendo, ¿no?, las debilidades, pero no deja de ser un alfil un tanto malo en esta posición, ¿no?, lo que sería un peón grande. Y aún en este caso, con negras, veo que todas nuestras piezas salen, o sea, este es el peor de los casos. Pero aquí a c4 el negro decide comer, alfil por, y aquí en la partida la gran maestra china decide comer en d1, que como vamos a ver, las negras consiguieron una posición muy interesante. No hay que dejarse llevar por el peón débil de e6. Aquí la columna, el caballo de c5, la posibilidad de seguir sacando las piezas. Creo que el negro está en una muy buena situación como para mínimo reclamar la igualdad, pero lo cierto es que aquí luego de c4, peón por, alfil por, no estamos obligados a jugar dama por d1. Es más, podemos esperar a que las blancas coman en d8, y en ese caso somos nosotros los que cambiamos damas.
Me atrevo a decir que una jugada como caballo C6 puede incluso ser mejor. Como decíamos, si el blanco quiere comer en D8, de acuerdo, en ese caso podemos comer de torre y dominamos la columna D. Las jugadas como alfil E6 pueden aparecer más adelante, caballo D3, caballo B4, estamos básicamente invadiendo el flanco de dama, y las blancas, la única pieza activa que tienen es el alfil de C4. Entonces, luego de caballo C6, el blanco es cierto que puede sacar la dama por E2, por ejemplo, puede intentar hacer algo diferente, pero bueno, nuestras piezas siguen saliendo, alfil G4, incluso alfil E6, para cambiar el fuerte alfil de las blancas, imagino algo como alfil por seguido de dama D3, pero digamos que quiero ser un poco más ambicioso con negras, puedo hacer alfil G4 y a torre D1, dama C8, y mis piezas siguen mejorando, mis torres siguen saliendo, y la verdad prefiero la posición del negro por los caballos. El de C5, el de C6, ambos están haciendo una gran labor, y si bien la posición es pareja, hay muchas piezas en el tablero y no veo grandes amenazas para las blancas. Incluso me atrevo a decir que con la dama en F5 podría pensar en caballo E6 con negras, y mis piezas cada vez mejoran más y más. Así que pueden chequear esta partida, la van a encontrar en los análisis también. Creo que la mejora del negro es jugar caballo C6 en lugar de jugar dama por D1, pero si vemos la partida, aún después de dama por D1, las negras obtuvieron un muy buen final y terminaron ganando esta partida. Como les decía, no hay que dejarse confundir por el peón de E6, que no está débil. El peón de E5 a lo mejor puede que lo esté. Y las blancas, ¿no?, con su alfil de C1 que claro, no es un mal alfil, pero tampoco es un alfil que deslumbre. Entonces es un final donde va a ganar realmente quien juegue mejor. Volviendo aquí a esta línea, vamos a ver D4, caballo por E4, alfil D3, nosotros jugamos D5, peón por peón, caballo C5, aquí las blancas se enrocan y puede que esta sea la línea principal, ¿verdad? Que el blanco se enroque, que continúe su desarrollo y nosotros simplemente jugamos con alfil E7. Puede que nos interese comer más adelante, pero lo primero, ¿no?, que tenemos que prestar atención es a la casilla G5, que el blanco no tenga ningún tipo de saltos. Entonces alfil E7, probablemente nos enroquemos, claro, y luego sí vemos cómo sacar nuestras piezas. El blanco juega caballo C3. Bueno, hay que tener aquí algo de cuidado, ¿no?, porque si nos enrocamos hay temas tácticos muy fáciles de ver. Caballo por D5 y si dama por... Aquí perderíamos después de alfil por H7 jaque. Perdemos la dama, ¿no? Entonces, luego de alfil E7, caballo C3, no nos cuesta nada jugar C6 primero. Sobreprotegemos bien al peón de D5 y luego sí la partida puede continuar. En la partida que estamos siguiendo, Matignon contra Melkumian, las negras, mejor dicho las blancas, deciden jugar alfil E2 y no están dispuestas a perder el alfil de D3. Pero creo que el blanco tenía que, por ejemplo, hacer una maniobra de este tipo, intentar pasar piezas al flanco de rey y asumir que el alfil de D3 no hace falta moverlo, ¿no? Es decir, si el blanco mueve este alfil pierde un tiempo. Y dicho sea de paso, si las blancas dejan el alfil en D3, me parece interesante capturarlo. Con negras intentaría seguir, ¿no?, jugando de manera sólida, por más que el blanco tenga un poco más de espacio en el flanco de rey. Y en algún momento puedo contragolpear con F6. Lo que me gusta de la posición del negro es que siempre tenemos recursos para frenar el ataque de las blancas. Por ejemplo, en esta posición, caballo C5, amenazamos la dama. En el peor de los casos, me desprendo de uno de mis alfiles para
atenuar el ataque blanco en el flanco de rey. Siempre el negro parte de una base sólida y nuestra posición es realmente muy buena. Pero creo que el blanco tendría que haber jugado de otra manera. Alfil E2 en esta partida realmente deja al negro con una muy buena posición, el blanco sin mucho ataque y de hecho tampoco tiene tanto centro. Si nos ponemos a pensar, el centro de las negras se ve mucho mejor que el de las blancas. O sea, el centro blanco solo es el peón de E5 y nada más. Pero vamos a ver cómo continúa esta partida. Como el ordenador bien dice, aquí las negras tienen cierta ventaja. Tenemos piezas muy sólidas. Vemos como el peón de E5 algún día podemos intentar rodearlo con negras, básicamente. Y las blancas, claro, no tienen grandes maneras de defender este peón. Simplemente podrían defenderlo con piezas menores y nada más. Aquí, bueno, en una posición donde el blanco le cuesta no encontrar una jugada buena, juega dama D4, que esto expone la dama aún más a trucos tácticos, y las negras siguen maniobrando lentamente con jugadas que además son muy naturales, es decir, aquí el negro torre 8 muy natural, caballo F8 más natural todavía. Vamos a ver cómo el blanco se embarca en una operación un tanto sospechosa. Trae las piezas al juego, pero las negras siguen encontrando motivos, ¿no?, para desarrollar, para hacer jugadas fáciles. El blanco hace dama D2. Y las negras realmente han quedado con una posición estupenda. El peón de D5 totalmente defendido. Y como les contaba, aquí nuestra estrategia también se va a basar en presionar al peón de E5 de las blancas. Vamos a ver cómo terminó esta partida. Vamos a ver que no dura mucho. Por más que estén todas las piezas en el tablero, las negras siguen presionando. Aquí imagino que en un día no muy lejano esos peones de las negras van a avanzar más y más. Y el blanco, nuevamente, no tiene un centro que digamos que pueda contener el avance de las negras. Caballo 2. Lo que estamos viendo aquí son pasajes de pieza al flanco de rey. Y las negras jugaron alfil E4, pero creo que torre a D8. Vamos a ver qué pasó aquí. Esas jugadas se han hecho solas. Creo que he tocado una tecla incorrecta. Lo que quería decir aquí es que con torre a D8... Bueno, C3 a lo mejor es la jugada del blanco, por cierto. Pero el negro puede seguir avanzando sin mucho problema. Jugadas como esta obviamente se castigan muy fácil con B6. Y bueno, creo que con torre a D8, como les cuento, el negro, todas las piezas jugando. No sé, con blancas me costaría mucho jugar esta posición porque ese avance de peones es inminente y el negro no tiene ni la más mínima debilidad. Pero el alfil E4 de las negras también tiene sentido. Si nos ponemos a pensar, queremos comer en F3 destruyendo el flanco de rey de las blancas, el peón D5 está débil. Y si las blancas comen, claro, D por, y también se cae el peón de E5. Es curioso, ¿no? Porque luego de alfil E4, el blanco no tiene una manera potable de defender al caballo de F3. Podría solo pensar en una jugada como esta, pero claro, caballo por, dama por, y en el fondo también es un peón de más para las negras. Bueno, situación muy difícil donde el blanco decide jugar caballo G3 o de alfil por, peón por. Totalmente destruido el flanco de rey de las blancas, el peón de E5 sigue siendo un target y lo peor de todo es que después de D4 el blanco básicamente está obligado a sacrificar una pieza. En la partida juegan alfil H6, pero bueno, alfil aquí podríamos considerar G5. Es cierto que abrimos nuestro rey un poco, pero el blanco no tiene ataque ni piezas suficientes para justificar la pérdida del alfil de F4. Así que luego de D4 el jugador de blancas
decide jugar alfil h6. Las negras como si nada se comen ese alfil. Caballo g6. Ahora sí, caballo aquí. Puedo hacer alfil f8, pero más fuerte aún es alfil g5. El mate en g7 ya está defendido. Y bueno, el blanco sigue pasando piezas solo para chocarse contra una fortaleza negra de tantas piezas que tenemos defendiendo el flanco de rey, de tan sólida que es nuestra posición. Esto es lo que suele pasar en la Petrov. Caballo por, torre por, dama por e5 y aquí el blanco decide abandonar. No puede hacer mucho y además se viene el cambio de damas y las negras conservan su pieza además. Miren cómo con una posición tan sencilla, tan sólida, el negro ganó a un jugador, que el jugador de blancas, un jugador de 2500 de elo. Es decir, un jugador bastante fuerte. Entonces, muchas veces, desde la solidez, desde jugar sin tener ni la más mínima debilidad, esto puede frustrar a nuestros oponentes con blancas que no pueden sacar ventaja y pasan cosas como esta. Por eso, este es otro punto muy a favor de la Petrov. Eso es todo por este capítulo. Hemos visto que hemos, liquidado la variante de alfil d3, d5, d por e5. Y por supuesto que en los siguientes capítulos vamos a ir evaluando las otras opciones que tiene el blanco. Espero que lo hayan disfrutado y espero verlos en los próximos capítulos. Muchas gracias. Bien, continuamos estudiando la Petrov y en este caso nos vamos a centrar en otra línea, una línea nueva para nuestro repertorio y la van a encontrar en la base de datos como Nepomniachtchi contra Mamediarov. Una de las partidas que vamos a ver es justamente entre estos dos súper grandes maestros, pero además vamos a ver otras líneas que también están dentro del análisis, ya que la Petrov es una defensa, más bien simétrica. Podemos ver muchas variantes, ya que no cambia tanto el carácter de la posición. Así que luego de caballo f3 vamos a jugar la Petrov con caballo f6. Estamos viendo desde el capítulo anterior qué pasa si las blancas hacen d4 y nuestra jugada va a ser caballo por e4. Lo que hemos visto en el capítulo anterior es la variante de alfil d3. Nosotros jugamos d5 y hemos visto d por e5 por parte de las blancas. Así que atención a este orden de jugadas. Nuevamente aquí. d4, caballo por e4, alfil d3, d5, d por e5. Porque podríamos obtener esta posición por otro orden de jugadas también. Y lo voy a mostrar ahora. d4, caballo por e4. La jugada principal de este capítulo es d por e5. Y aquí nuestra jugada va a ser simplemente d5. Ahora, si el blanco juega alfil d3, estaríamos en la misma posición que el capítulo anterior. Y aquí, como seguramente recordarán, nuestra jugada es caballo c5, el plan es jugar con alfil e7 y sin dudas la posición del negro es bastante saludable, pero claro, el blanco tiene opciones. Luego de d4, caballo por e4, d por e5, d5, la jugada principal de la posición es jugar con caballo bd2. El blanco apunta directamente, quiere sacarse de encima al caballo de e4, pero claro, no quiere usar para este propósito al alfil de f1, sino que con más lógica todavía quiere hacerlo con otro caballo, en este caso el de b1. Y ahora, en esta posición, un par de jugadas interesantes y ambas jugables en mi opinión. Una es capturar en d2, la otra es jugar caballo c5 y para el final una jugada sorpresa que hace muy poco la jugó Caruana con negras, que por cierto Caruana, desafiante al título mundial, gran jugador y abanderado de la Petrov,
Esta jugada de Caruana la vamos a dejar para el final. Primero vamos a comentar caballo C5 y caballo por D2. Y como les digo, ambas opciones son muy jugables para las negras y muchas veces termina siendo cuestión de gusto. Por ejemplo, caballo C5, aquí vamos a encontrar algunas partidas donde el blanco juega con C3, otras donde juega con alfil E2. La jugada que no creo que haga es alfil D3, porque de querer hacer esta jugada la hubiera hecho antes, y además sabemos que en ese caso tenemos la posibilidad eventualmente de comer el alfil de D3, así que vamos a empezar por alfil E2. Nuestro juego con negras realmente es muy fácil, aun si no conociéramos teoría, realmente no es muy difícil jugar con negras. Seguramente recuerden en el capítulo anterior que hemos visto este plan de C6, torre 8, pasar el caballo por F8. También tenemos planes como por ejemplo sacar el alfil por G4, incluso por F5. Pero el ejemplo que vi que más me gustó para las negras es una partida donde el blanco hace caballo B3, las negras comen. Esto no era obligatorio, por cierto. También caballo E6 es muy interesante. Pero vamos a ver que el negro ha quedado estupendamente aquí. Luego dama D7, puedo hacer torre D8, pensar en torre E8 y realmente tengo todas las piezas en orden con negras, nada que temer. Incluso aquí el blanco podría haber jugado un poco más preciso, en lugar de alfil F4, jugar alfil D3 primero, para que alfil F5 no sea posible, pero incluso en ese caso con negras podría intentar hacer algo como alfil E6, dama D7 y eventualmente alfil F5 o alfil G4 para hacer el pase famoso por H5 y G6. Recuerden que esta es una posición donde tenemos que usar más el sentido común y las jugadas van saliendo para las negras. Es decir, estamos en una posición donde aquí si hacemos caballo C5, nuestras jugadas, a menos que pase algo increíble, serán alfil E7, enroque, podemos pensar en sacar el caballo por C6 o jugar con C6, torre E8, caballo D7, caballo F8, sacar el alfil de C8. Es jugar un ajedrez bastante simple, como pueden ver, no hay ningún misterio. Y también esta jugada que es muy interesante, caballo por D2, es muy interesante, el blanco por lo general retoma de alfil. Y nuestro plan es muy similar al anterior, nada más que aquí no vamos a tener el caballo en C5 y quizás esto sí permita al blanco jugar con alfil D3. El carácter de la posición es muy similar al anterior, pero quizás aquí el blanco tenga una pequeña ventaja, ¿no?, al disponer de más espacio para sus piezas. Quizás la línea con el caballo en C5 sea mejor en la práctica que esta que estamos viendo ahora. Es decir, la de cambiar en D2. En el fondo estamos cambiando una pieza activa con negras por una del blanco que tampoco era tan buena. Entonces, alfil por, alfil E7, jugada necesaria. Ahora se abre, se abren dos ramas en el árbol. Una es alfil D3 y otra es alfil E2. Y ambas son interesantes. La partida de Nepomniachtchi contra Mamediarov, vemos al blanco jugar con alfil E2. Pero alfil D3, claro, tiene más sentido, ¿no? Porque el blanco sigue poniendo un ojo en el peón de H7. Las negras juegan con C5. Las blancas, por si acaso, juegan C3. Aunque realmente no creo que las negras amenacen C4 todavía. Esto dejaría un hueco muy feo en la casilla D4. Pero bueno, las blancas juegan C3. Y vemos cómo las negras sacan sus piezas de una manera muy fácil. Vamos a ver que dama D7 se va a venir en algún momento también. No solo para apoyar al alfil de G4, sino también para en algún momento plantearnos el alfil F5, que estaríamos cambiando al alfil más fuerte de las blancas. De hecho, en el ejemplo que estamos siguiendo, el blanco juega torre E1, jugada muy normal, dama D7, me encanta esta jugada.
o bien hacemos alfil h5, alfil g6, o bien pensamos en alfil f5. Y otro tema muy interesante que vemos que aquí el negro hace alfil g4 y dama d7 rápido antes de enrocar. En muchas líneas, y esto es algo temático, que lo pueden ver en muchas partidas, el negro ubica su dama en e6. Y parece raro, pero con la dama en e6 evitamos que el peón de las blancas avance, por cualquiera que sea el motivo, y la dama en e6 está bastante sólida. Es difícil que las blancas puedan amenazar a la dama. Siempre que tengamos el alfil en e7, es como que tendremos todo bajo control. De hecho, vemos como en la partida las negras no se apresuran a capturar en f3. Aquí juegan con dama e6, flanco de rey totalmente bajo control. Alfil g6 se puede venir en algún momento. Y aquí luego de enroque, por cierto, esta jugada no funciona. Tenemos rey por, caballo g5. Siempre tenemos alfil por g5 en este tipo de variantes. Y las blancas simplemente pierden una pieza. Pero, bueno, aquí luego de enroque, de ser necesario haría h6, aunque no lo veo realmente necesario, así que me enroco. Vemos como el negro queda en una posición totalmente sólida. A lo mejor b6, aquí contra esto que está haciendo el blanco, ¿no? b6 tenía muy buena pinta también. Dejo todo totalmente defendido, luego hago alfil g6, traigo la torre al juego y realmente no sé bien por qué está jugando el blanco, ¿no? ¿A qué aspira? ¿Qué plan aspira a usar para sacar ventaja? Vemos que aquí el negro ha igualado cómodamente. Eso no con alfil d3, que es lo que estuvimos viendo. c5, caballo c6. Este plan que usa el negro antes de enrocarse, ¿no? De sacar el alfil. Si por alguna razón el blanco jugase de esta manera, no me echo atrás, porque por más que no pueda jugar alfil g4, sí puedo hacer alfil e6, dama d7 y enrocarme corto o largo dependiendo de lo que juegue el blanco. Y la otra opción luego de aquí caballo por d2, alfil por alfil e7, es claro que el blanco juegue con alfil e2, sin alfil d3. Pero me costaría creer que en esta posición el blanco esté mejor que en la anterior, porque hemos visto la misma posición donde el blanco tenía el alfil en d3 y aquí lo tiene en e2 y realmente no creo que esto suponga una ventaja para él. Lo único que gana a comparación de la línea anterior es que con dama d2 y torre d1 me va a estar amenazando al peón de d5, pero esto se defiende muy fácilmente con alfil e6. Vemos como las negras siguen trayendo las piezas y realmente el blanco no tiene absolutamente nada. Aquí en la partida que estamos siguiendo el negro jugó h6 como para evitar caballo g5. Los sacrificios del blanco son muy superficiales, aquí no pasa nada. Tengo el flanco de rey bajo control por mi alfil y aquí simplemente el pasaje de dama me garantiza la victoria. Pero en lugar de h6 también puedo hacer algo como torre f8, jugar bien tranquilo, alfil f5 me parece muy interesante aprovechando que él no tiene alfil d3. Quién sabe, incluso puedo hacer alfil e4 y empezar a presionar el peón de e5. Es como que el centro de las negras da una sensación de mucha más seguridad, ¿no? Que el peón de e5 de las blancas. Realmente esto se ve muy sólido. Y si vemos cómo siguió la partida, aquí luego de h6, alfil d3, las negras jugaron alfil f5, cambio temático del mejor alfil de las blancas. Y como vemos, tarde o temprano, la dama negra se termina refugiando en e6. Esto que les decía de que es un tema típico de este tipo de líneas. La dama queda en e6. Como vamos a ver, la partida siguió, ¿no? Aquí el juego de ambos jugadores puede variar, pero realmente el negro no tiene nada que temer. Y es más, un d4 se puede venir. Podríamos pensar en obtener una mayoría de peones en el flanco de dama
y me gusta mucho la posición de las negras. Las blancas se han quedado con un alfil raro, que solo cumple el objetivo de defender al peón de E5. Bloqueamos muy bien a ese peón, por cierto. Y como mencionamos, nuestro plan va a estar en el flanco de dama. En el centro ya estamos bastante bien. Así que de momento en este capítulo eso es todo lo que vamos a ver. Vamos a dejar la jugada sorpresa de Caruana para el próximo capítulo, en esta posición luego de caballo b de 2. Y ya saben, caballo c5 o caballo por d2, ambas jugadas son muy buenas para las negras, y si jugamos bien en la apertura no tendríamos que tener ningún problema para igualar, o quién sabe, incluso sacar ventaja. Esto es todo por este capítulo, espero que lo hayan disfrutado y los veo en el próximo. Muchas gracias. Bien, continuamos analizando la Petrov y ahora sí, lo prometido, vamos a ver la partida de Caruana con negras dentro de esta línea. Vamos a ver la línea que estábamos tratando en el capítulo anterior. Caballo f3, caballo f6, las blancas juegan con d4, capturamos, d por e5, hacemos d5 para proteger al caballo de e4, para reclamar algo de espacio en el centro, y aquí el caballo b de 2 de las blancas. Como hemos visto en el capítulo anterior, tanto caballo c5 como caballo por d2, ambas son muy interesantes para el negro, pero aquí la sorpresa de Caruana, y seguramente esta jugada se haya jugado antes pero no en el alto nivel, y es la jugada en cuestión dama d7. ¿Y esta jugada qué tiene de interesante? Bueno, queremos de momento dejar el caballo en e4 y claro, nos evitamos caballo por e4 seguido de dama por d8 jaque, que esto también nos privaría del enroque. Por eso el dama d7 de las negras es una jugada muy interesante. Ahora, si el blanco quisiera comer, bueno, en este caso hacemos peón por peón. Luego del cambio de damas, lo más interesante aquí es que se cae el peón de e5, e incluso si el blanco, digamos que hace caballo aquí, podemos comer, y luego de caballo por e4, increíblemente estamos en una posición totalmente simétrica donde le toca mover al negro, o sea que estamos mejor con total seguridad. Es decir, en este tipo de posiciones uno espera que le toque mover al blanco, pero aquí hacemos alfil f5, podemos enrocarnos largo a la siguiente. De hecho el peón de c2 está en el aire. Hasta no me disgusta la idea de comer y jugar algo como alfil c5 o alfil d6. El alfil del blanco es bastante malo, el de f1, mientras que en casillas negras estoy dominando bastante. De hecho creo que alfil c5 o enroque largo son mucho más precisas que alfil d6, y las negras tienen un objetivo claro de jugar contra el peón aislado de las blancas. Es el sueño, ¿no?, de cualquier jugador de negras salir tan bien de la apertura como en esta línea, y por eso el dama d7 me parece muy interesante. No creo que el blanco esté interesado en comer en e4, y lo que más me gusta de esto es que, claro, el blanco puede jugar algo como alfil d3, pero eso es justamente lo que estábamos buscando con negras, que el blanco juegue alfil d3, así podemos jugar caballo c5 y de esta manera amenazamos al alfil de d3. Como hemos visto en el capítulo anterior, si jugamos con caballo c5 voluntariamente, claro, aquí el blanco no tiene la necesidad de jugar alfil d3, sino que puede jugar con alfil e2 también. Lo mismo si comemos en d2. Aquí el blanco puede jugar o con alfil e2 o con alfil d3. Pero con el dama d7 aquí de Caruana, el blanco no puede comer en e4, es decir, puede, pero quizás no esté dentro de sus intenciones. Y si juega alfil d3 para echar al caballo d4, ahora tenemos un motivo para jugar caballo c5. Y bueno, el blanco no quiere perder su par de alfiles, y esta partida demuestra que
en el alto nivel. Aquí el blanco en estas posiciones valora bastante, ¿no? El par de alfiles. Me da la pauta de que si el blanco juega cualquier otra cosa, caballo por D3 de las negras puede ser muy fuerte. Y luego no, alfil E7, nos enrocamos corto, pero tarde o temprano haremos valer nuestro alfil de C8. Y en la partida en cuestión, que es Bityugov contra Caruana, sabemos que Bityugov es un gran maestro ruso, también super gran maestro de 2740, juega alfil E2 y otra jugada muy interesante por parte de Caruana aquí, G6. Cambia totalmente el esquema del negro, pero una vez que veamos cómo avanza la partida, vamos a ver que todas las piezas negras empiezan a tener sentido. Y claro, el negro juega G6 porque no quiere volver a mover su dama, ¿no? De volver a mover la dama, podríamos sacar el alfil a F5, a G4, pero claro, para hacer esto, hubiéramos jugado directamente contra caballo BD2 esta jugada. Y esto es justamente lo que vimos en el capítulo anterior. Alfil E7, enroque, C6, el plan de torre 8, pasar las piezas, caballo BD7, caballo F8, sacar el alfil de C8. Esta es una variante totalmente diferente. Pero aquí, si hacemos dama D7, tenemos que ser consecuentes luego. Es decir, no vamos a mover la dama otra vez. Ya la dama está en D7, veremos luego cómo sacar el alfil de C8, pero para eso podemos seguir aquí la partida de Caruana, que él mismo nos revela cómo jugar con negras. G6, el plan está más que claro, es alfil G7, luego al peón de E5 podríamos presionarlo con caballo C6, o incluso, bueno, en el futuro, ¿no? Si el blanco me deja con caballo D7. Pero aquí Bityugov juega caballo B3 y el negro rápidamente caballo E6. Y digo rápidamente porque no queremos permitir el cambio de caballos. En E6 tenemos esta pieza menor muy bien ubicada. Evitamos posibles saltos de las blancas. Y más adelante, ¿por qué no? Podemos jugar con C5 y el otro caballo a C6. Es fundamental no cambiar piezas porque en E6 necesitamos tener una pieza que bloquee. Así como en las líneas anteriores ubicábamos la dama en E6, bueno, en este caso va a ser el caballo. No algo como, bueno, aquí dama E6 es muy mala idea, pero esto se explica solo, ¿no? En algún momento el blanco podría echarnos la dama muy fácilmente. Por eso creo que hay que, aquí en esta variante, ¿no? Vamos a llamar la variante Caruana, hay que jugar con cierto cuidado al principio, pero luego las jugadas del negro van saliendo solas. Alfil E2, G6, ahora el blanco que quiere cambiar piezas, no lo hacemos, hacemos caballo E6. Vemos como el blanco intenta generar un bloqueo en el flanco de dama, pero la posición es cerrada, tenemos un centro muy fuerte y aquí, bueno, en esta partida el blanco antes de enrocarse, ¿no? Intenta desafiar un poco a las negras por su falta de desarrollo. Como podemos ver, claro, si no tenemos el caballo D6, el peón de C5 podría estar colgando, y esto es un poco la idea del blanco. También si comemos en G5, las blancas podrían intentar entrar de esta manera, ¿no? El peón de C5 puede estar colgando en algunas líneas, pero como vamos a ver, Caruana resuelve de manera muy fácil, demasiado fácil en mi opinión. B6, todo absolutamente defendido, el blanco come, las negras aprovechan para tomar de peón, solidificando aún más el centro, abriendo la columna F en algún momento, y el desarrollo de nuestras piezas continúa. El blanco en esta partida podemos ver que antes de enrocarse se ha tomado la molestia de hacer muchas jugadas intermedias. El negro también, centro muy fuerte, peón de E5 totalmente en el aire, y aquí en lugar de alfil G7, alfil H6. El negro aprovechó al máximo sus oportunidades
en esta partida y ahora una amenaza puntual que podría ser caballo por E5 en algún momento. El blanco juega A5 en esta partida, o sea, decide entregar el peón de E5, pero las negras curiosamente siguen su juego tranquilamente. Puedo enrocarme corto, puedo intentar caballo F5, podría también eventualmente jugar con D4 y algún dama D5, o D4 y caballo D5. El juego del negro se ve muy bien, pero claro, habría que evaluar por qué no caballo por E5. Y es una jugada de doble filo realmente, y tenemos que tener cuidado porque si bien estamos ganando un peón, también es cierto que tenemos al rey en el medio. Si por ejemplo peón por peón, de acuerdo, aquí alfil por E3 jaque, un rey aquí, y bueno, podría hasta volver con negras, y un peón es un peón, ¿verdad? Hasta podría enrocarme largo si juego con cierto cuidado. Pero claro, luego de caballo por, el jugador de blancas tenía preparada una bomba que es alfil por C5, devolviendo, digamos, entregando la pieza momentáneamente, capturando un peón y claro, recupera la pieza después y ahora el problema es que tenemos el rey en el medio y no tenemos material de más. Incluso esta jugada, muy difícil pero posible, si peón por peón, ahora las blancas sí pueden comer y el gran problema es que a pesar del peón de más ahora, las blancas jugarán caballo por D4 después y tenemos el rey en el medio todavía. El alfil de B7 nos ha quedado mal, hay que jugar con cuidado. Creo que aquí Caruana evaluó muy bien, teniendo el rey en el medio, no quiso incurrir en ningún riesgo y contra A5 hizo la simple caballo E7 y como les contaba, D4 caballo D5, caballo F5, enroque. Está el blanco, digamos, con falta de espacio y se nota, ¿no? Debido a este super centro que tienen las negras. De hecho, el caballo de B3 no encuentra casillas buenas todavía. El blanco juega alfil G4. Bueno, se complica, ¿no? Jugar sin, digamos, permitiendo el caballo F5 de las negras. Sería una locura con blancas jugar G4 teniendo el rey en G1, permitiendo D4 y este tipo, ¿no? de posibilidades. Entonces el blanco decide jugar alfil G4 y de ser necesario jugar alfil por F5, pero el negro no se apresura, abre esta gran diagonal, las blancas cada jugada que hacen retroceden más y más con sus piezas y luego de dama D3 otra gran jugada por parte de Caruana, del retador al título mundial, alfil D5. El alfil irá enfrente y luego, depende del caso, dama B7 o dama C6, tenemos la gran diagonal bajo control, el peón de E6 bajo control también y realmente la posición del negro es envidiable. Pueden chequear esto con el ordenador, aunque visiblemente se nota que el negro está mejor, pero nunca está de más ver la opinión del ordenador y vemos que las negras tienen una leve ventaja, da medio punto a favor de las negras y coincido porque en la práctica tenemos más espacio en el flanco de dama, tenemos ese super alfil, la posibilidad de mejorar nuestras piezas y veo que las negras tienen mucho juego contra el peón de F4, mientras que las blancas no tienen mucho, salvo comer en B6, pero eso simplemente es cambiar piezas en el flanco de dama. Aun si las blancas comen en B6, no están solucionando, por ejemplo, el problema del caballo de B3. Entonces, luego de alfil D5, ventaja negra, pueden chequear la partida entera, van a ver que Caruana ganó en muy buena forma y a un gran maestro de 2735. Esto habla muy, pero muy bien de la Petrov. Créanme que a este nivel, si la apertura no fuera tan buena, no sobreviviría contra un jugador de este calibre. Así que, bueno, una línea más. El dama D7 realmente no es obligatorio.
Seguramente se jueguen muchas más partidas con este dama de 7 más adelante, pero siempre tenemos como variantes sólidas caballo C5 o caballo por D2, y en ambos casos las negras están muy bien. Así que eso es todo por este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en los próximos. Muchas gracias.